extraterrestre para solucionarla. Hoy tempranito abríamos Arriba Córdoba contándoles esta noticia que tiene que ver con que en la Antártida ahora nos enteramos que en este momento debería haberse reconstruido por las temperaturas y por una cuestión natural los hielos que perdemos durante el verano, durante las temperaturas más cálidas. Bueno, al día de hoy en la Antártida ya se perdió hielo del tamaño de todo nuestro país, para que tengamos en cuenta de algunas de las consecuencias de las que estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. Y entendemos perfectamente, Jorge, también lo decíamos, que en un país como Argentina, donde hay tantas cosas por solucionar, quizás antes que hablar de cambio climático a veces nos suena muy lejano, pero les puedo asegurar que es algo tan cercano como que, por ejemplo, hoy, ¿cuál es la máxima para hoy, Flor? 28. 28 grados. En el último día de julio. No está dentro de los parámetros normales. Y miren, les vamos a mostrar algunos datos que comprueban que estamos en uno de los julios más cálidos de toda la historia. Este estudio que hizo una organización que mide la temperatura del planeta en los distintos lugares pudo corroborar a través de distintos modelos que la probabilidad de la ola de calor de julio del 2023 en Europa, América del Norte y China fue 100 veces mayor hoy de lo que hubiera sido en un mundo sin cambio climático. Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos. Ok, hablamos de cambio climático. ¿Es algo que naturalmente se iba a dar o fue el hombre el responsable de acelerar esos procesos que se iban a dar durante muchos años a lo largo de una historia mucho más larga? Es el hombre el que, fíjense ustedes, 100 veces mayor hoy de lo que hubiera sido en un mundo sin el cambio climático. Entonces, de verdad, la acción del hombre es lo que está generando cosas como estas. Miren, les vamos a mostrar algunos de los sucesos que se están registrando en este julio en el mundo, en donde es récord, donde uno se pare, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Que es cuando ahora están en verano. Desierto de Sonora en México. 80 grados, es el registro más alto de toda la historia y ese lugar en México se transformó en el lugar más cálido de todo el mundo. China, 52 grados, se registró ahora en estos últimos días, la más elevada de toda la historia. Los mares de Italia, España y Estados Unidos, récord de temperatura. Y esto tiene muchas consecuencias, porque los especialistas, por ejemplo, de la ONU, la semana pasada explicaban lo que representa para el ecosistema marítimo. Hay vida que no vive con esas temperaturas, que está preparada para vivir en otras temperaturas, y que si esto sucede se altera todo el ecosistema. El periodo de retorno de las olas de calor es cada vez más corto. Por eso cada vez hace calor más rápido. Y hay distintos tipos de consecuencias que ya las vamos a hablar, pero el otro dato es que la Organización Meteorológica Mundial lo que dijo es que la ola de calor que se está dando en el hemisferio norte, ¿saben cuándo llega a la Argentina? En el 2024, en nuestro próximo verano. Eso significa que se nos viene un verano muy complejo, donde la sequía, la falta de lluvias o las inundaciones o las tormentas muy fuertes están directamente relacionadas con esta realidad. ¿Se puede evitar o solucionar? Bueno, se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho más que nosotros, a quien le agradecemos que se sume a esta charla. Leandro Díaz es climatólogo del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del CONICET. Leandro, gracias por hablar con nosotros. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, a ver si nos ayudas un poquito a entender qué significa, porque a veces nos cuesta mucho conectar esta idea de cambio climático con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria. ¿Esto nos afecta directamente o no? Bueno, creo que ya estaba mencionando todo lo que ya estamos viendo alrededor del mundo, como ya hoy es una realidad cuando hablamos de cambio climático. Antes, por ahí, hace algunos años uno lo decía y estaba pensando en algo que iba a pasar dentro de unos cuantos años, pero creo que hoy en día ya es parte de la conversación, porque en distintas partes del mundo todo el tiempo van apareciendo nuevos récords o nuevos fenómenos climáticos bastante extremos que forman parte de la realidad diaria, ¿no? ¿Y eso se puede cambiar? Bueno, digamos, hay pues lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora, digamos desde principios del siglo XX hasta esta parte, la temperatura media del planeta Tierra en promedio aumentó ya 1,2 grados aproximadamente. Y bueno, esa parte sabemos que está directamente relacionada con todo el aumento de los gases de efecto invernadero,
que bueno, lo principal, digamos, tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles. La gran pregunta ahora es cómo vamos a seguir, digamos. O sea, hoy todavía digamos, seguimos emitiendo una gran cantidad de estos gases de efecto invernadero, que lo que van a hacer es seguir aumentando eso. Hay que tener en cuenta que eso es un efecto acumulativo, así que en realidad el efecto que sentimos hoy no significa, no estamos sintiendo el efecto nada más de lo que, digamos, de estos gases que se emiten ahora, sino que estos gases uno los emite y permanecen por un tiempo largo en la atmósfera. Entonces, de alguna manera, el clima que vimos hoy tiene que ver con todos los gases que emitimos en los últimos años, digamos. La manera en que eso se revierte es dejando, digamos, progresivamente de emitir estos gases. Y la gran pregunta que hoy tenemos es ¿cuánto más queremos que se siga aumentando, digamos, el planeta Tierra, digamos? Y cuando hablamos del aumento de temperatura, asociado con eso, todo, ¿no? Las otras cosas que, bueno, creo que mencionaste unas cuantas que van asociadas con eso, como el aumento de estos fenómenos extremos, derretimiento de hielos en distintas partes del mundo, el aumento del nivel del mar, incendios, por supuesto, que también es uno de los fenómenos que hace unos cuantos años creo que ya en todo el mundo cada vez es un fenómeno cada vez más usual. Ahora, da la sensación de que no existe la suficiente conciencia, yo no digo en la población, digo entre los que tienen que dirigir las cuestiones, porque por lo que vos decís, lo que queda es trabajar más decidida y velozmente para dejar de emitir esos gases. Por lo tanto, por ejemplo, todo lo que es automóviles a combustión o máquina a combustión, reemplazarla por otro tipo de energía, que ahora se puede hacer en distinta cantidad y no se hace. Sí, efectivamente hay la acción que se necesita está muy demorada. O sea, estamos haciendo cambios, pero de manera muy lenta. Hay tecnología que fue avanzando, pero eso no repercutió, digamos, de manera muy general en la manera en que se produce la energía o, como mencionás, maquinaria, transporte, cambiarlo por otras formas que puedan ser un poco más limpias, con menos emisiones de este tipo de gases de los que estamos hablando. Y siempre es importante tener en cuenta que uno puede pensar que, bueno, hay algunos de estos cambios que efectivamente no es barato, digamos, o implican, digamos, un gasto, una inversión, mejor dicho, cambiar esa forma más limpia, pero también tiene un costo que todos estos impactos que mencionábamos, como por ejemplo los incendios, también tienen asociado un gasto, ¿no? Entonces, lo que no invertimos, digamos, para mitigar el cambio climático, para tratar de emitir menos estos gases de efecto invernadero, lo pagamos, digamos, en estas pérdidas que terminamos sufriendo por la manera en que estamos alterando el clima. Claro, yo entiendo que en algunos casos hay mucho de geopolítica y demás, y de manejo del mundo, de decir, bueno, ¿dónde está el petróleo? Sí. ¿Qué controlamos? ¿Cómo lo controlamos? Eso a los ciudadanos de a pie nos es difícil meternos en esa discusión. Pero hay otras cuestiones que me parece también un poquito de desidia, porque, qué sé yo, se me ocurre la energía solar, por decir, ¿no? Si nosotros calentamos el agua con electricidad, ni hablar de con gas, que es directo. Sí. Si la calentamos con electricidad, las centrales eléctricas, muchas están alimentadas con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, digamos, bueno, a ver, pongamos un calefón solar. Pero no ponemos un calefón solar. No. ¿Es falta también de información? Un poco de o información o cultura o no sé qué. O sea, algo como que nos está faltando ahí. Sí, efectivamente, o sea, creo que hay en los últimos años se está dando un proceso, digamos, de cada vez más conciencia, sobre todo por ahí las generaciones más jóvenes creo que es un poco más fácil dar ese cambio, quizás por ahí generaciones un poco mayores como que ya vivieron toda una vida sin preocuparse mucho por eso. Y piensan tampoco que no van a vivir demasiado los peores impactos, ¿no? Creo que en los jóvenes está un poco más presente.
Y efectivamente es importante, digamos, que desde la conciencia, digamos, individual o colectiva, digamos, más a micro escala, digamos, empecemos a tomar conciencia de que sobre todo todas las acciones que llevamos adelante tienen un impacto. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que nuestro paso, digamos, por el mundo tiene un impacto y tratar de que ese impacto sea lo menor posible, ¿no? Pero bueno, también como al principio dijiste, o sea, cuando hablamos de este problema más a gran escala, el tipo de cambios que necesitamos implican estas grandes conversaciones ya geopolíticas, ¿no? De los grandes jugadores tratando de ver cómo se reduce, digamos, de una manera fuerte este tipo porque estas emisiones. Hay cosas como, qué sé yo, el cambio de toda la industria automotriz, por ejemplo, que sean todos autoeléctricos, por decir, es una cosa que no la puedo decir ni vos, ni yo, ni Alejandra, ¿verdad? Qué sé yo, las grandes industrias, etcétera. Pero hay cosas... Vos vas a Australia y en Australia no se puede construir una casa si no tiene paneles solares, que es una cosa que se puede hacer ya. ¿Cuántas viviendas nuevas hay por año en países como la Argentina, aún siendo un país pobre, que podría decirle, bueno, usted no puede construir si no instala tantos paneles solares que le generen tanta cosa? Que no es una inversión tampoco tan grande en el porcentaje que se construye una casa. Y tampoco eso se hace. Por eso te hablaba que a veces también hay algo de desidia. Prioridades, Jorge. Insisto en esto. Pero... es probable que en países como el nuestro, donde vamos a sufrir seguramente mucho más las consecuencias del cambio climático, no le estamos dando prioridad a decisiones que nos pueden cambiar la calidad de vida. Sí, totalmente. O sea, creo que es un buen ejemplo este que me mencionás. Creo que en eso, evidente, es por el tipo de problema que es. Nadie duda de que los estados tienen un rol muy importante en esto, a través de, puede ser, regulaciones o también estímulos, de estimular que de alguna manera que cuando uno tiene, o tanto, digamos, regulando las normas de construcción como estimulando que las nuevas construcciones tiendan a tener ciertos parámetros que vayan más en línea con el mundo que necesitamos construir a futuro para evitar un poco seguir acrecentando este problema que si no cada vez se va a volver peor y con consecuencias cada vez más grandes, sobre todo nuestra calidad de vida. Bueno, te agradecemos, es muy amable. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, que tengan un buen día. En fin, yo porque hay muchas cosas que efectivamente no son tan fáciles de hacer. Se sienta China, Estados Unidos, Rusia, y hay cuestiones de geopolítica. Y después no, pero hay cuestiones geopolíticas difíciles de resolver. Bueno, a ver, eliminamos el uso de un montón de cosas con energía de combustibles fósiles. Sí, ¿qué hago yo con Arabia Saudita, el Medio Oriente, los barriles de petróleo, el ejército? Y con economías que están basadas en eso. Por economías y el mundo armado de esa forma, digamos. No es fácil, pero hay cosas que sí son fáciles. ¿Qué le cuesta a un intendente de una ciudad, un pueblo? Bueno, usted quiere construir una casa, ok. Tiene que producirme 2 kilowatts de energía solar. Sí o sí. Sí o sí, bueno, y si no, y no hace la casa. La no respuesta la haga. de quizás aquellos que más defienden la idea de que algo hay que hacer es que estas economías que están basadas en lo que hoy está generando el cambio climático, si siguen en ese camino se van a quedar sin mundo para dominar. Así de simple.